Cuando muchas personas creen que están aprendiendo de la Biblia, resulta que están más lejos de ella. Debe ir camino al cielo, van camino al infierno. Todo para la gloria de Dios. Hoy va a estar un poco fuerte porque el apóstol Pedro usa unas palabras muy fuertes en este texto. Pero lo primero que viene a hacernos algunas advertencias. Comienza diciendo, en el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, vean lo que dice el Señor. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Porque surgirán falsos cristos, surgirán falsos profetas, que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, se los he dicho a ustedes de antemano. En Mateo, en el capítulo 7, también dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen unas uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos, pero todo el árbol malo da frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vemos advertencias directamente del Señor diciendo, van a haber falsos profetas, van a haber falsos maestros. Y este tema es tan fuerte que en el libro de Jeremías, el capítulo 23, casi el capítulo completo habla de esto. Y Ezequiel, en el capítulo 13, también se enfoca en hablar sobre los falsos profetas. El apóstol Pablo hace su advertencia en Hechos 20. En el libro de Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan no se queda atrás. En el capítulo 4 dice, queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte de Dios o por parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pedro dice, yo no me voy a quedar atrás en esta advertencia. Y el Espíritu Santo lo inspira, y entonces escribe y dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados a través de ¿quién? Del Espíritu. Lo dice Pedro en el capítulo anterior, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados
por el Espíritu Santo. Pero así como hay verdaderos que llevan el mensaje inspirado por Dios, también hay falsos que sus mensajes están inspirados en sus propias pasiones. Pero nos dice, en nuestro tiempo hay profetas y maestros falsos. Y en su tiempo habrá falsos maestros, falsos profetas. Y son profecías y son enseñanzas que crean de su propia imaginación. Es que el Señor me dijo, yo lo escuché, Él me habló al oído. Es que soñé anoche que el Señor me dijo, dile a la iglesia. Es que el Señor me ordenó que diga, así dice el Señor. Yo declaro ahora. Declaran, sueñan, decretan, ordenan, atan, desatan de sus pasiones, de sus deseos, de sus emociones. No son inspirados por el Espíritu. Sus pasiones, sus deseos, sus ambiciones, su avaricia son lo que los lleva a decir estas cosas. Estos falsos maestros, estos falsos profetas trabajan encubiertamente. Usted no ha visto nunca que alguien va a un púlpito y dice, muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga, yo soy un falso maestro. Ellos no se van a presentar. Todo lo contrario, ellos se van a mostrar con una actitud de piedad. Ellos se van a mostrar como un cristiano santo, real, verdadero, apartado, viviendo en la justicia de Dios. Ellos van a aparecer, usted los ve y es un auténtico hijo de Dios, encubiertamente. Y predican una verdad, pero detrás de esa verdad viene un montón de mentiras. Recuerda lo que hablábamos en esos días cuando predicamos sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Están diciendo una verdad? Cuando la predican, sí, pero ¿realmente hablan de lo que dice el texto? No. Detrás de este texto meten un montón de mentiras para motivar a la gente a que siga luchando por sus deseos pecaminosos, por sus pasiones mundanas, cuando realmente no enseñan lo que dice un texto. Toman una verdad, la presentan para que la gente diga, sí, está en la Biblia, y detrás de esa verdad le inyectan un montón de mentiras. Y así van introduciendo herejías. Los que están en la escuela bíblica saben que es una herejía, pero se lo digo. Herejía es una falsa enseñanza que desvirtúa la verdadera revelación bíblica. Es una influencia nociva para la iglesia. Esta gente mete herejías destructoras. Herejías que te van a llevar a apartarte del camino del Señor. Herejías que te van a llevar a dividir a la iglesia, porque cuando se levantan los falsos, también se levantan los verdaderos. Y cuando los verdaderos denuncian a los falsos, entonces viene una división. Y ojo, porque Pedro aquí no está diciendo que estas personas que fueron compradas por Cristo ahora se perdieron. O sea, hermano, que Pedro está afirmando aquí que la salvación se puede perder. No, escuche algo. Pedro lo que está diciendo aquí es lo que ellos profesan. Ellos dicen, es que el Señor me compró.
Yo fui lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y te le ponen un pianito, y te le ponen todo, y ponen una voz así que llame la atención de las personas, y la gente diga, ay, qué espiritual es ese hermano. Es su profesión de fe. Es lo que ellos están creyendo, pero ellos profesan eso con su boca, pero su actitud, pero su comportamiento no es de un hijo de Dios. Y aquí es donde podemos decir el insulto santo del Señor. Son unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, por fuera se ven arregladitos, se ven limpiecitos. Y uno dice, wow, qué lindo, pero por dentro están podridos, por dentro están muertos, por dentro están llenos de lo peor de este mundo, que es el pecado. Sus enseñanzas están llenas de inmoralidad. Desprecian el señorío de Jesús. Es que, hermano, tú sí puedes. Tú te ganas tú te sudas tu salvación. Ya Dios hizo todo por ti. Ya tú no tienes que hacer nada. Escuchamos a una señora que se hace llamar pastora decir que Cristo había pagado un porcentaje alto de tu salvación, y a ti te correspondía llenar ese otro porcentaje. Cristo se ganaba la salvación un 70% y usted se esforzaba un 30% por mantenerla. Cuando no vemos nada de estas cosas en la palabra. Y hay, hermano, estas herejías que ellos introducen en la iglesia, no es que van a decir negamos al Señor Jesucristo, no, pero encubiertamente te van dando un mensaje que a ti te va motivando a confiar más en tus deseos, en tus pasiones, en tus pensamientos, en tus fuerzas, que en Dios. Muy disimuladamente, muy disimuladamente. En el versículo 2, Pedro dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Uy. Y esa frase, muchos seguirán, implica que van a tener muchos seguidores. ¿Sabe por qué? Porque ellos le están diciendo a las personas lo que las personas quieren oír. Juan Andrés, tú eres un campeón en Cristo. Tú todo lo que te proponga lo vas a lograr. Eduardo, es que tú eres un hijo de rey. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Tú eres la punta de la lanza. Y usted empieza, ¿verdad? Yo soy y yo sí puedo. Usted es linaje escogido. Si usted supiera lo que significa ser linaje escogido, usted temblará. Y empiezan a decir estas cosas que la gente se infla y dice, yo sí puedo, yo voy adelante. Hay iglesias que lo que sale del altar es pura motivación a las personas para que sigan aferrados a las cosas de este mundo y no a las cosas de Cristo. Y entonces la gente dice, mira, ven a mi iglesia. Uno sale, y cuando la gente va y te motivan de esa manera, hermano, usted ya se cree que ya mañana monta una empresa y ya va a ser más próspero del mundo. Todo lo que pises será tuyo. Empieza a pisar por ahí, empieza a declarar, esto es mío, loco, vamos a ver cuándo va a ser suyo. Todo lo que yo me ponga en mi mente y lo piense, lo voy a materializar porque Dios está conmigo. Siga pensando. Es que yo tengo que declararlo. Declárelo todo lo que quiera. Si no es la voluntad de Dios, te vas a quedar con tu declaración en tu mente y en tu corazón. Pero en tu vida no va a pasar nada. Porque el único que declara es el Señor a través de su palabra. El único que tiene autoridad es el Señor. La palabra que tiene poder es la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor fue que fueron creadas todas las cosas. Dice su palabra que tienen comezón de oír estas cosas y de entre ellos mismos levantan líderes que les digan lo que ellos quieren oír.
pero no lo que la palabra quiere decir. Y esta gente empieza a meterse y empieza a traer multitudes y multitudes. Pero hermanos, esto no significa que sea de Dios. Es que esa iglesia tiene como 1000 personas. Es algo... Mira, la iglesia, hermanos, su crecimiento no se mide por el número de miembros. La iglesia se mide por el conocimiento que tengan cada uno de ellos de Cristo y estén viviendo una vida en santidad. En eso se mide la iglesia. Yo puedo tener una iglesia de 5,000 personas. Y esas 5,000 personas, 100 son las únicas que buscan al Señor, que viven como el Señor lo demanda. Esas otras que están ahí de sobra. Muchas personas creen que la iglesia, mientras más grande, es porque más Dios está respaldando allí. No. Gálatas 5 nos dice que la obra de Dios siempre nos va a dar un fruto en nosotros. El fruto, porque no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se basa en qué? Amor, alegría, ¿qué más? Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Pero las cosas de la carne no dan fruto, dan obras. Y estas obras tienden a crecer. Entonces, si yo estoy aquí predicando y yo llevo una vida inmoral, esas obras van a ir creciendo delante de mí y va a llegar un momento en que no las puedo esconder. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que nos dice Gálatas 5: inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Cuando yo estoy en el Espíritu, el fruto del Espíritu va a ser visible en mí. Pero si yo estoy en la carne, estas obras de la carne se van a ver. Así yo me pare aquí y le digo a ustedes: aleluya, vamos a orar, hermanos. Se nota. Esa gente que predica estas cosas y la gente está loca por escuchar esas cosas, seguirá su sensualidad. ¿Qué es esto? Bueno, podemos decir que esa sensualidad con que habla y expresa es una entrega a sus deseos carnales. Tú lo puedes. Tú, no es Cristo, no es Dios, eres tú, tus deseos carnales. Y empiezas a comportarte de una manera inmoral, empiezas a buscar complacer tus placeres egoístamente. La inmoralidad se opone ¿a qué? A lo moral. Y separa a lo santo de lo profano y a lo limpio de lo impuro. Y usted mira, sí, hermano Javier, usted nos ha nombrado mucho inmoralidad, y la Biblia nos habla mucho de inmoralidad, y una de las cosas más juzgadas por la Biblia es la inmoralidad. Pero ¿qué es esto de la inmoralidad? Bueno, podemos describir la inmoralidad como acciones y comportamientos que violan, ¿verdad?, la ley moral de Dios. La inmoralidad no es una sola cosa, la inmoralidad es un paquete que incluye inmoralidad sexual, que ahí va metido el adulterio, la fornicación, el homosexualismo y todas estas cosas. Incluye la idolatría, que es adorar a dioses o ídolos falsos. También incluye deshonestidad y engaño, que es mentir, hacer trampa, robar y actuar de forma deshonesta. También incluye violencia e injusticia, que es opresión, asesinato, abuso de cualquier forma de violencia. Y concluye con codicia y avaricia. Y uno dice, wow. O sea, el deseo obsesivo por poseer cosas materiales, por tener un poder,
por tener estatus. Por causa de ellos, por causa de estos falsos maestros, falsos profetas, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es blasfemia? Insultar o maldecir el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemia? Es negar la existencia o los atributos de Dios. ¿Qué es blasfemia? Atribuir a Dios algo que no le corresponde. ¿Qué es blasfemia? Burlarse de las cosas, sagradas del Señor. Se considera un pecado grave porque ataca directamente el carácter y la honra de Dios. Cuando yo digo, porque yo ahora declaro, le estoy diciendo, Dios, es lo que yo digo, no lo que tú dices. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy blasfemando. Estoy negando el poder de Dios. Estoy negando la palabra de Dios. Estoy negando la soberanía de Dios. Estos falsos maestros y profetas deshonran el camino y el nombre del Señor con sus creencias, con sus inventos. Ellos causan, escuche, que muchos no se acerquen a la verdad con sus mentiras. Cuando muchas personas creen que están aprendiendo de la Biblia, resulta que están más lejos de ella. Cuando creen que están entendiendo sobre su salvación, están muy lejos de su salvación. Debe ir camino al cielo, van camino al infierno. ¿Y suena duro? Sí. Versículo 3. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace tiempo no está ocioso, o sea, no está ahí sin hacer nada. Mi supervisión está dormida. Escúchame, ellos tienen sus estrategias, porque tienen un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas, atesorarlas. Son avariciosos. Con su avaricia, por la desesperación de tener cada vez más, entonces usan a estas palabras. Es que si tú quieres que el Señor cumpla los deseos de tu corazón, tú tienes que ofrendar más, tienes que dar más diezmo, haz un pacto con Dios. Y la gente va y saca donde no tiene. Sí, aquí le doy, mire. Y ellos toman el dinero y de repente la persona pide su deseo, su milagro, lo que esté anhelando en su corazón. Y de repente el día de mañana no se cumple nada y dice, mire usted, profeta, usted me dijo que hiciera eso. Y le dice, hermano, lo que pasa es que usted tiene que tener más fe. Yo tengo fe y vea cómo estoy. Usted quiere estar como yo, tiene que pedirlo con más fe. ¿Y qué hago? Dé el doble, el triple lo que dio anteriormente y hágalo con fe. Con su avaricia explotan a las personas, le quitan su dinero con sus palabras falsas. Inventan sus ingeniosas brujerías y vamos ahora a levantar aquí en el culto y vamos a hacer una fogata donde vamos a echar ahí todas nuestras cargas y el Señor nos va a liberar, y después que usted sea liberado, usted va a abrir su cartera y usted va a agradecer. Hoy vamos a tener un aceite especial que salieron de las gotas de Jesús en la cruz, pero esto tiene un costo, hermano, usted tiene que pagar el precio. Y la gente saca lo que no tiene porque necesita urgente una ayuda. Necesita que alguien le hable de la Biblia, que alguien le hable del verdadero mensaje de salvación. Y van estos falsos maestros y estos falsos profetas esperando una respuesta de Dios.
Disfrazan la verdad de Dios esta gente. Por eso blasfeman. Esta gente, para ellos, esto no es una religión. Esto no es un estilo de vida. Para ellos esto es un medio para generar dinero y riquezas. Para ellos esto es un negocio. Para ellos la iglesia es una empresa. Usted no ve esas iglesias grandes. Cuando usted va a ver la estructura de la iglesia, es una empresa. No es una iglesia, es una empresa. Inclusive los cargos, la distribución de los ministerios, usted lo compara con una empresa grande y son lo mismo. Pero Dios no está sentado en su trono echándose aires y dejando que todo el mundo haga lo que quiere. Dios desde hace mucho tiempo ya los tiene reservados para el castigo. Y ay. Dios los condenó desde hace mucho tiempo. Y su destrucción no tardará en llegar. Versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía, por lo que oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. 3 ilustraciones. 3 ilustraciones que nos da el apóstol Pedro aquí. Y decimos, Pedro, ¿qué me estás queriendo decir? Dios sabe librar a los justos, pero le va a dar su merecido a los impíos. Lo vuelvo a decir. Dios sabe liberar ¿a quién? Al justo. ¿A quién? Yo sé que el mensaje está fuerte, pero lo puede decir, ¿verdad? Pero le va a dar su merecido ¿a quién? A los impíos. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Y usted dice, lo primero que se nos mete a la cabeza es, ¿qué ángeles? Bueno, estas 3 historias, o estas 3 ilustraciones que hace Pedro aquí, eran muy, muy conocidas por el pueblo judío. Por eso Pedro se las escribe. Y ellos no iban a preguntarse, ¿cuáles ángeles? Pero nosotros sí nos vamos a preguntar, ¿cuáles ángeles? Y puede haber dos posturas. Puede estar hablando de estos ángeles que se rebelaron, ¿verdad?, contra el Señor, recuerda, y fueron expulsados del cielo. Como también puede estar hablando de los ángeles de Génesis 6. ¿Te acuerdas de cuando los hijos? No me voy a centrar ahorita a hablar de qué tipo de, si son ángeles o no son ángeles, porque no es el mensaje de aquí. Pero Dios a esos seres no perdonó su pecado. Muchas personas creen que cometen su pecado y simplemente se van a librar de él. Dios no está viendo nada, o no me lo va a tomar en cuenta. No. Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, imagínese nosotros. ¿O es que te sientes tan especial para Dios? No, es que yo soy, porque esto lo enseña a esta gente. Tú eres el centro del universo. Tú eres el centro. Mira, la Biblia habla de Dios muriéndose por rescatar al pecador.
Dios te ruega y te suplica que le abras la puerta de tu corazón a Cristo, por favor. Mucha gente dice, voy a abrir la puerta a Cristo porque me acosa, que está ahí tocando a la puerta. Esto enseña a esta gente. Cuando el centro de todo el universo, el centro de la Biblia, el centro de todo es Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis se habla de Cristo. No se habla del hombre. No, ay, cómo Dios salvó. No. Se está hablando de Cristo. Dios mostrándose. Dios revelándose al hombre. Ahora, Dios arrojó a estos demonios a un lugar para que el día de juicio ellos estén reservados ya allí para juzgarlos. A los ángeles. Ahora, el mundo antiguo, cuando Noé, ¿qué era? ¿Qué dice el texto? Era un predicador de justicia. Y Dios vino su juicio contra los impíos. ¿Pero qué hizo con los justos? Dios condenó a un mundo antiguo y salvó al justo Noé. También condenó a la destrucción de las ciudades de ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y las redujo a cenizas. Entonces, aquí de repente usted va a decir, ya va, cuando nosotros leemos sobre Lot, nosotros no vemos a Lot como una persona justa. Vemos a un Lot desagradecido. Pero ahora Pedro nos dice que es justo. Leyendo los comentarios de la Biblia, de la Reforma de Sproul, él dice, bueno, mira, la postura aquí es que Lot, comparado con las personas que vivían en Sodoma y Gomorra, era justo. Él no practicaba estas cosas. Y eso lo hacía justo. Porque vemos a Abraham hablando con el Señor. Señor, y si hay 50 justos, y Señor, y si hay 40, y Señor, casi que dice, Señor, si hay uno. El Señor dice, si hay un justo, hay 10. Si hay justos ahí, yo me encargo de Evangelio, yo lo salvo. Bueno, Lot está sentado ahí en la puerta, ¿verdad? de la ciudad. ¿Y qué hizo él? No vio 2 personas llegando. Él vio 2 ángeles llegando. Él reconoció a los ángeles. ¿Y qué dijo? Quédense en mi casa. Ven. Y enseguida salió a atenderlos. Ya por ahí vemos su justicia. Era una persona de fe. Creía. Abraham le había instruido en estas cosas. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó y hizo justicia. ¿Te has preguntado en algún momento qué hace que los impíos o qué hace que los pecadores piensen que pueden escaparse del juicio de Dios? ¿Qué los moverá? ¿Cuál será su pensamiento principal que los mantiene seguros? Porque la venida de un juicio es cierta. Todos sabemos que eso viene. Hasta el ateo más ateo sabe que eso viene. Mira lo que dijo Jesús en Lucas en el capítulo 10, en versículos 10 y 12. Para aquellos que rechazan la verdad. Les digo que en aquel día será más tolerable, el castigo para Sodoma que para este pueblo impío. El castigo que Dios dio a Sodoma y Gomorra va a ser nada comparado con lo que viene con los impíos. El Salmo 98 dice, porque Dios es el juez justo y poderoso.
El Señor es juez recto y justo. Versículo 9. Pero el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día de juicio. Denle gracias a Dios que Dios sabe rescatar de tentación al piadoso. Dios muestra su justo juicio. Sabe rescatar de tentación a los piadosos. Nuestro Dios es justo. Y deberemos dar gloria al Señor por esto. Porque aunque tú y yo enfrentamos desafío, aunque tú y yo enfrentamos todavía esta naturaleza que está ahí luchando con nosotros, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dios en su amor y su poder sabe cómo rescatarnos de estas cosas. Cuando ya yo estoy ahí como que a punto de ceder, ahí está Dios ayudándome. En mi lucha, ahí está Dios ayudándome. Dios me va rescatando de todas estas cosas. Pero Él tiene reservado para los injustos un castigo para el día del juicio. No escaparán de las consecuencias por sus elecciones. Dios castigará justamente. ¿O usted cree que no es justo lo que Dios hace? Hay mucha gente que dice, no, pero yo no creo que Dios es amor, Dios no es capaz. Pero es que es justo. Dios no está haciendo nada malo, está haciendo lo correcto. Usted violó la ley, usted blasfemó. ¿Qué espera? Que Dios, ay, qué lindo. Dios es justo y su justicia le va a demandar actuar de esta manera. Ahora, vamos al verso 10 y vamos a ver un poquito la descripción. Vean, verso 10. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Vamos a ver un poquito su descripción. Son personas corrompidas. Son personas que siguen los deseos de su naturaleza humana. Son personas que desprecian la autoridad. Son atrevidos. Son arrogantes. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. ¿Usted no ha visto eso? Eso que ese diablo inmundo, asqueroso, que no vale nada, hasta grosería le han dicho al diablo. En Judas nos narra que cuando Moisés muere, Miguel y Satanás estaban en una disputa ahí por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel le dice, diablo inmundo. No. ¿Sabe qué le dice? Que el Señor le reprenda. Pero estas personas, por presentar su espectáculo, por presentar su show, entonces comienzan a insultar a estos seres, que vean lo que dice allí. Les superan en fuerza y les superan en poder. Entonces agarran y ponen a alguien en una silla, lo amarran, y aquí tenemos un endemoniado. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo. ¿Y dónde viene? Venga al infierno. Y la gente, ¡oh, mira! ¡Wow! ¡Mira que viste un demonio! Mire, si llega un demonio,
Recuerda a ese hombre que cuando Jesús llegó a la ciudad estaba encadenado y este hombre se soltaba de las cadenas y los juzgantes agarraban varios hombres y los ponía a volar por los aires. Hermanos, esto no es de espectáculo. Y esta gente le fascina hacer estas cosas. No es que son su estrategia para atrapar a las personas. Versículo 12. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Se ponen a hablar cosas que ellos no entienden. Son, y aquí en una frase fuerte, como animales irracionales que se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y ser degollados. Hermano, yo cuando veo esto, yo pienso en un ganado. El ganado actúa por instinto, el ganado no razona y está destinado para ser atrapado y para ser degollado. Así son estas personas. Estas personas llegan y dan su mensaje aquí y ellos siguen sus instintos, su avaricia, sus deseos. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por su injusticia. Una vez más el Señor dice: haré justicia. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son mancha y son suciedad. Se gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Yo voy a invitar al predicador ese a comer. Lo invito. Ellos siempre sacan su naturaleza. Hermanos, son gente perversa. Son gente que se dejan llevar por sus instintos de su naturaleza pecaminosa. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen, escuche esto, a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Ay, ay, ay. Mire, esta gente, la inmoralidad la tiene metida así. Mujer que ven, mujer que desean. Posesión que ven, posesión que desean. Su cuenta de banco, aunque son multimillonarios, no están satisfechos. Ellos quieren más. Y hacen lo que sea, inventan lo que sea para explotar a la gente de la iglesia. Ellos han abandonado el camino recto. Ellos se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Y usted dirá, ¿la senda de quién? Mire, Balaam lo llamaron del reino de los moabitas para que maldiciera al pueblo de Israel. Y este hombre, como le iban a dar gran fortuna, gran riqueza, él dijo: sí, yo voy. Y Dios dijo: vaya a maldecir el pueblo, pues. Y cuando el hombre iba a maldecir el pueblo, ¿sabe qué hacía? Bendecía al pueblo de Israel. Y me imagino que el rey de los moabitas lo quería matar. Pues yo te estoy pagando para que lo maldiga, no para que lo diga. Y ahí voy. Y se paraba, y cuando lo iba a maldecir, ¿qué salía de su boca? Bendición sobre el pueblo. Y a pesar de sus propios deseos, Balaam siempre pronunció bendición sobre Israel, nunca maldición. Y ahí vemos cómo Dios cuida a su pueblo. Ahí vemos cómo Dios cuida a sus escogidos. Ahí vemos Dios cómo cuida a sus remanentes. Versículo 17. Estos individuos son fuente sin agua.
¿Para qué sirve una fuente sin agua? ¿Para qué sirve un manantial sin agua? Siempre se nos habla de esos manantiales de agua, ríos de agua, como la palabra de Dios que nos sustenta, como la palabra de Dios que nos alimenta, que nos hace crecer. Pero estas personas son fuente sin agua. Las personas van siguiendo sus consejos, las personas van siguiendo sus enseñanzas y se sienten cada día más vacías. Son una niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Otra vez hablando el Señor de juicio, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que vivían en el error. ¿Cómo es esto? A los que ellos apenas están empezando a comenzar en el camino, apenas están empezando a leer la Biblia, apenas están empezando a orar, esta gente se enfoca en esta gente y empiezan a seducirlo con sus instintos naturales desenfrenados y los llevan a apartarse del verdadero camino. Les prometen libertad. Es que ya Cristo hizo todo por ti. Ahora es tiempo que tú vivas esta vida próspera que Dios te ha prometido. Tienes que reclamarle a Dios todo lo que Él te prometió para que te lo dé aquí en la tierra. Eso yo lo he escuchado bastante. Y la gente, como no sabe nada de la Biblia, le dice: entonces cuando van a orar, yo te reclamo a ti que tú tienes que bendecirme y tienes que darme todo lo que tú me has prometido, Dios, ahora y aquí, porque mi momento es ahora y aquí en la tierra. Y Dios dice: ¿quién te crees tú? Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de su corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Cómo le van a prometer tener una vida en libertad cuando ellos están bajo el dominio del pecado, cuando ellos son esclavos del pecado? Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peor condiciones que la del principio. Y ojo, aquí no está diciendo, hermanos, porque esto lo usa mucho la gente que dice: no, que la salvación sí se pierde, mira lo que pasó ahí. Cuando la Biblia habla de conocer, ya se lo he dicho muchas veces, no es de tener un conocimiento académico, un conocimiento intelectual de Dios. El conocer en la Biblia va de intimar, intimidad. Pero estas personas conocen a Dios solo por letra. Solo por letra. Conocieron quién es Dios. Conocieron quién es Cristo, conocieron quién es el Espíritu Santo, conocieron cuáles son las cosas que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Pero ellos se apartaron, ellos no lo obedecieron. Y dice que llegan a un punto que son peores que cuando llegaron. O sea, su avaricia, su deseo por el pecado, su deseo por la carne crece y crece. ¿Recuerdan lo que le dije en Gálatas 5? Que las obras de la carne van. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Ellos conocieron todas estas cosas. ¿Cómo la conocieron? ¿En intimidad? No. ¿Solo? Es un simple conocimiento intelectual que tienen. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios. Y aquí habla de Proverbio 26:11. Porque aquí ya Pedro termina de decir toda la verdad. El perro siempre va a volver a su vómito.
Y la puerca, lavadita, arregladita, va a volver a revolcarse en el lodo. Tarde o temprano, mi hermano, estas personas se van a revelar y va a salir su verdadera naturaleza. Y mira, no te dejes engañar. Estas personas imitan la vida de un cristiano. Yo pudiese pararme aquí y mostrarme a ustedes como una persona santa, pero si soy una persona que persigue las cosas de mi naturaleza pecaminosa, tarde o temprano eso va a salir. Y está el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodo. Ellos profesan ser cristianos, te hablan bonito, pero su manera de vivir, hermanos, por sus frutos los conocerás. El apóstol Juan dijo algo, y con esto cierro ya. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Aunque ellos salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, ellos hubiesen quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. El trigo y la cizaña crecen y usted los ve y dicen que son. Te dice cuál será cuál. No son idénticos, pero sí son, como dice mi hermano, parecidos. No lo puedes arrancar porque tal vez te puedes confundir y arrancar el trigo. Tienes que dejar que crezcan. Pero en el momento de la cosecha, ahí sí se ve la diferencia. Y ahí sí, cortado y para el fuego. Hermanos, tal vez a veces cuando nos hablan de esas cosas nos sentimos como que, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué la iglesia del Señor tiene que haber falsos profetas? ¿Por qué tiene que haber falsos maestros, Señor? O sea, no nos basta con todo lo que tenemos que vivir allá afuera. Es necesario que esta gente se levante. Porque cuando se levanta un falso profeta, cuando se levanta un falso maestro, ¿qué se levanta? El verdadero Hijo de Dios para defender la verdad de las Escrituras. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia ante estas cosas? Defender la verdad de Cristo, defender la verdad del Evangelio. Hermano, prepárese. Por eso es necesario que usted tiene que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, entender lo que nos dice la palabra para usted poder defenderla. ¿Cómo yo voy a defender algo de la palabra si yo ni siquiera sé lo que quiere decir el texto allí? Es necesario crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie.